Saludos amigos y amigas. Bienvenidos a otro programa Mensajes de Esperanza que se transmite todos los sábados a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube que es Reverendo en abreviatura RV Héctor Méndez. Ahí van a encontrar ustedes todos los últimos programas que hemos hecho. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Doral en Miami, Estados Unidos de América, para todo el mundo de habla hispana. Ustedes nos pueden encontrar en mi página de Facebook que es Héctor Méndez. Y pueden escribirnos por correo electrónico. Es muy fácil la dirección. Méndez Héctor, todo corrido, Méndez Héctor, hotmail.com. Méndez Héctor, hotmail.com. Queremos saludar a todas aquellas personas que nos escriben, nos están escribiendo mucho, algunos con preguntas. Y recuerden que este programa no es auspiciado por ninguna iglesia. Tampoco pedimos donativos de ningún tipo, solo pedimos oraciones, muy especialmente por los enfermos. Ustedes nos pueden escribir y siempre les decimos que vayan a sus iglesias, asistan a sus iglesias. Preguntas de carácter doctrinal es difícil responderlas de este modo, por correspondencia. Traten de ir a sus iglesias, contactar con las personas responsables y formularles las preguntas de tipo doctrinal. Hablando de preguntas, hace años surgió un programa en los años 50, estaba recién desarrollándose en la televisión, surgió un programa en Estados Unidos titulado La pregunta de los 64.000 pesos. Ese programa después, en cierto modo, fue copiado en Cuba y lo llevó un empresario que era muy hábil, tenía mucha eh, capacidad para tomar ideas y desarrollarlas. Me refiero a Gaspar Pumarejo, que tenía toda una serie de programas. Recuerden que Cuba fue el segundo país del continente en tener televisión y Gaspar Pumarejo llevó el programa La pregunta de los 64.000 pesos, que se hizo muy popular en los años 1957 y 1958. Iban personas eh, a concursar sobre un tema específico. Podía ser sobre cine, sobre literatura, sobre arte, sobre música, sobre cualquier tema. Yo recuerdo a un señor, Justo Luis Pastor Villa, se me quedó grabado el nombre, que fue a concursar sobre boxeo. Y el programa consistía en el primer día, la persona si contestaba ganaba 1.000 pesos. Y eso se iba duplicando. Al segundo día, 2.000. Al otro, 4.000. Al otro, 8.000. Al otro, 16.000. Después, 32.000. Y el último era 64.000 pesos. Ubíquense, en aquel momento 64.000 pesos eran una pequeña fortuna. Hoy en día se ha ido devaluando la moneda y en algunos casos, pues ya 64.000 pesos no es mucho. Así que tengan eso presente. En aquel momento en Estados Unidos 64.000 dólares era una cantidad sustancial. Y en Cuba, qué decir, 64.000 pesos y en muchos países de América Latina el equivalente era una gran cantidad de dinero. Volviendo al tema del programa, la persona que más ganó, porque Justo Luis Pastor Villa, cuando llegó a los 32.000 pesos y él contestaba sobre boxeo, se acordó del refrán, más vale pájaro en mano que ciento volando, y no se lanzó a los 64.000. Prefirió quedarse con 32.000 pesos, porque si la persona perdía, lo perdía todo. No había ningún premio de consolación. Si lo perdía, perdía todo. Y él dijo, vamos a asegurar
los 32,000 pesos y con eso se quedó. La persona que más dinero obtuvo, que creo que lo obtuvo completo todo, si mi memoria no me falla, fue Manuel Gutiérrez Macún, que era concejal en la ciudad de La Habana, un hombre muy, muy preparado. En realidad el programa creaba mucha expectativa para ver si la persona podía responder o no. Y estoy hablando de esto porque, como les dije antes, recibo muchas preguntas y me hacen preguntas las personas que me escriben. Y a veces algunas hay que decir que son las preguntas de los 64,000 pesos, porque a partir de ese programa se hizo famoso la frase cuando alguien hacía una pregunta difícil, decir, oye, esa es la pregunta de los 64,000 pesos. Para ser sincero con ustedes, como siempre procuro ser, la Biblia tiene una cantidad de preguntas muy difíciles. Tendríamos que decir preguntas de los 64,000 pesos. Nosotros estudiamos, investigamos, nos preparamos, tratamos de buscar respuestas. Y ahí, en ese hecho de tratar de buscar respuestas, surgen las discrepancias. Mientras unos intentan interpretar la Biblia a la luz de la historia, en distintas situaciones, otros prefieren creerlo al pie de la letra, más conservadores. Pero hay una realidad. La Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia es un libro de fe. Y muchas veces a lo largo de mi pastorado me he encontrado preguntas de los 64,000 pesos. Y aquí algunos me están escribiendo con algunas preguntas de los 64,000 pesos, muy difíciles de contestar. Yo trato de ser sincero. Prefiero decirle, no sé, no tengo una respuesta, no tengo una explicación lógica desde el punto de vista humano. ¿Saben por qué? Porque la lógica de Dios no es la lógica de los seres humanos. Tampoco podemos caer en un dogmatismo total y absoluto con la Biblia, ya que la Biblia es palabra de Dios en cuanto a su mensaje, pero al mismo tiempo fue escrita por seres humanos. Para mí, lo más importante no es dar respuesta a todas las preguntas. Lo más importante es alimentar la fe en Cristo. ¿Por qué? Miren, el propio apóstol San Pablo, cuando escribe Primera de Corintios, lo que aparece reflejado en el capítulo 13, ese capítulo que nos habla del amor con palabras tan hermosas, tan bonitas. En uno de los versículos nos dice, ahora vemos como por espejo en oscuridad, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas, cuando venga lo que es perfecto, lo que es en parte será conocido. Es decir, no podemos pretender entender todas las cosas, entender todo lo relacionado con Dios. Pero sí hay una realidad. Lo que sí tenemos que entender es nuestra relación con Dios. Alguien me preguntaba hace algún tiempo, alguien que ha viajado mucho, me dice, pero ¿qué cosa es el cielo? Si cuando yo tomo un avión y viajo, ya voy por arriba de las nubes, ya voy por el cielo. Es que el cielo no es eso. El cielo es la proximidad suya con Dios. Ahí está el cielo. Cuando usted se aproxima a Dios, está en el cielo y está caminando por senderos de paz, de bendición y de salvación. Y eso es lo importante, la búsqueda de la fe, la búsqueda de la salvación, la búsqueda de la aproximación a Dios, la búsqueda de la esperanza en Cristo, esa a la cual nos agarramos muchas veces porque se dice vulgarmente, la esperanza es lo último que se pierde. Y es verdad, hay que estar agarrados de Dios. Y ahí es donde entra la dinámica de la fe. Por eso es que la fe no se puede explicar como se explica una fórmula de química o como se resuelve un programa de aritmética o una operación más compleja de álgebra. No,
la fe no es así. La fe es lo que se atesora, lo que se alimenta en nuestro corazón. ¿Qué nos dice la epístola a los hebreos? Y les recomiendo que se lean el capítulo 11 del libro de los hebreos. Capítulo 11 de Hebreos, que nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa es la fe, esa es la fe. Claro, la gente no lo puede entender, porque la gente está acostumbrada a que se le muestre un objeto. Y si le habla de algo, pues quiere ver eso, quiere contemplarlo, quiere escuchar. La fe va mucho más allá de eso. Miren, yo tuve una experiencia hace ya años en una de las iglesias donde fui pastor. En ese pueblo existía una persona muy preparada, tenía 2 doctorados, se caracterizaba porque había recorrido ya muchísimas iglesias, muchas iglesias. Iba a una iglesia, estaba un tiempo, pasaba a la otra, después iba a la otra, estuvo en una diversidad enorme de iglesias. Y en un momento dado aterrizó en nuestra iglesia y empezó a ir con una fidelidad extraordinaria, pero muy especialmente iba a los estudios bíblicos. Y era una ametralladora haciendo preguntas. Y un día estábamos allí en un estudio bíblico y él, a mitad del estudio bíblico, dijo, con su permiso, pastor, me gustaría saber la respuesta de tal cosa. Y yo intenté dar una respuesta. Estaba delante de un grupo. Y al rato me dijo, sí, pero hay esta otra parte. Hizo otra pregunta. Y después hizo una tercera pregunta. Ya yo notaba que el grupo que estaba allí ya estaba un poco incómodos. Y entonces una ancianita de la iglesia, ya una mujer mayor, ya cerca tal vez de 80 años, que no tuvo oportunidad de estudiar, que era autodidacta, que se había preparado mucho, pero ella porque le gustaba leer, le gustaba estudiar, levantó la mano y dijo, mire hermano, más que las preguntas, o más que las respuestas que atinadamente le está dando nuestro pastor, lo que se necesita es atesorar la fe en su corazón. Cuando usted tenga fe, muchas de esas preguntas van a tener respuesta. Muchas de esas preguntas usted las va a considerar como algo secundario, porque lo primordial, lo básico va a ser su fe en Cristo como su Salvador, no tanto la respuesta a determinadas preguntas que usted está haciendo sobre cosas muy puntuales de la Biblia. La Biblia tiene un mensaje en conjunto, que es la salvación del ser humano. Detalles, hay detalles que es difícil explicar. El pastor lo está explicando brillantemente, pero más que eso, acérquese a Cristo, ore y pida a Dios que sea quien le ilumine su corazón para que usted pueda aceptar a Cristo, porque a Cristo usted, que es doctor, que tiene otros doctorados más, no lo va a llegar a entender nunca a través de los conocimientos, lo va a entender a través de la fe, lo va a entender cuando abra su corazón, lo va a entender no por el conocimiento humano, sino por la fe espiritual que usted tenga en el Señor Jesucristo. Y aquella mujer le dio una lección enorme a aquel hombre. El hombre a partir de aquel momento, debo admitir que cambió, fue más humilde, porque él en realidad ha tenido, era un hombre de gran conocimiento, se sentía tal vez un poco envanecido en su capacidad y su conocimiento humano, y el hombre cambió, se convirtió en un hombre humilde, estudioso de la Biblia y se acercó al Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, recuerden, es pues la fe, la sustancia, la certeza de lo que se espera, la demostración de lo que usted no puede ver, la convicción de lo que no puede ver, pero ahí está el Señor. Ahí está el Señor Jesucristo. Recuerden, si ustedes quieren en su vida, cada momento van a hacerse la pregunta de los 64,000 pesos. Pero no se atormenten con eso. Más que atormentarse con la pregunta de los 64,000 pesos
preguntándose por el cielo, por el infierno, por el diluvio del arca de Noé, por un montón de preguntas que hay en la Biblia que usted puede hacerse. No se atormente. Disfrute la vida con fe, con mucha esperanza en el Señor Jesucristo y crezca espiritualmente, que es lo que hace falta. Que Dios le bendiga y recuerden, pregunta los 64,000 pesos, respóndala con la Biblia. Es pues la fe la respuesta a esa pregunta. Que así sea. Amén. Oremos. Y ahora, Señor y Padre, bendice a cada persona que está viendo este programa. Te suplicamos que seas de manera muy especial con los enfermos. Pon tu mano sobre ellos, de esa manera en que no podemos entender, como la has puesto sobre nosotros. Y ahora, Señor y Dios, Jesucristo, Hijo, Espíritu Santo, guía nuestras vidas por el camino de la fe para que no tengamos necesidad de atormentarnos a veces buscando respuestas difíciles cuando tenemos la respuesta básica, que es la salvación en ti. Que así sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y recuerden, hermanos y hermanas, amigos y amigos, como siempre les digo, como siempre les expreso, con Dios todo, sin Dios nada. Con Dios todo, sin Dios nada. Recuerda, léete el capítulo 11 de Hebreos, es una belleza. No dejen de leerlo. Hebreos capítulo 11. Que el Señor nos bendiga. Nos vemos la próxima semana con la bendición de Dios. Que así sea. Amén.